ahí estamos grabando. Mira, porque incluso estaba leyendo yo, a propósito de esto que estamos hablando, usted en una entrevista que dio a propósito de lo que pasó el 15 de noviembre, usted decía que fue para proteger al gremio, que la convención no representaba la soberanía popular y que finalmente, pero dice, esto es un aprendizaje, ya una vez que entramos a la convención, es un aprendizaje, la ciudadanía está aprendiendo a ser soberana. Esta no es la revolución de las estructuras, va a haberla, pero antes que eso está la revolución en la mentalidad y la cultura ciudadana y eso está en marcha. Y ahí yo tengo mis dudas de que esté en marcha, porque después de lo que se vio, digamos, y lo que estamos conversando, es difícil, ¿ah? Esta evolución de la mentalidad, ¿o no? ¿Mm? Bueno, sí, eh, yo creo profundamente, porque dije, un proceso histórico profundo, que ya la ciudadanía lo corroboró las Naciones Unidas, de la ciudadanización de la política. Mm, Es un proceso profundo y un proceso lento, porque otro indicador, lo que mencionamos recién, es el rechazo a la clase política. claro, Ese rechazo es más evidente, ¿ah? Y se expresa en todas estas encuestas que estaba señalando, que la conciencia de que somos soberanos. ¿Mm? Va más rápido el rechazo que la afirmación de sí mismo como pueblo y ciudadanía soberana. El claro. aprendizaje de la soberanía, después de 200 años que fuimos ninguneados, ¿sí?, es un proceso lento. Y eso yo lo he venido estudiando sistemáticamente por lo menos ya hace unos 20 años atrás, ¿no? Y para decírtelo muy brevemente, porque no tenemos tiempo para extendernos, esto partió con 1972, mes de octubre, ¿no?, época de gobierno de Salvador Allende. Tancazo, no, 29 de Ah, junio, 29 de junio, ¿no? Y cuando el pueblo en ese día, ¿no?, eh, desfiló casi 2 días frente a la moneda, 1,5 millones de personas se dice que desfiló frente a la moneda, puño en alto, yo también participé, eh, gritando, compañero presidente, el pueblo te protege, ¿no? Ya no era como si el pueblo hubiera desfilado del Kremlin, le decían a Lenin, oiga, el pueblo te protege. El conductor de la revolución, porque el mismo presidente decía, la revolución la hace el gobierno del pueblo, queriendo decir, el pueblo directamente no. Pero después del tancazo, el pueblo entendió que Allende estaba maniatado en la moneda políticamente hablando. Y el gobierno del pueblo se enredó consigo mismo, se enredó con la ley, se enredó y se encontró aislado. Y el pueblo desfiló justo después del tancazo en la calle y le dice, el pueblo te protege. Ese fue ¿ah?, el primer movimiento en la mente ciudadana de que el poder ahora radica donde está el pueblo y no donde está el representante del pueblo. Y si tú estudias después el proceso y ves la tercera parte de la película de Patricio Guzmán, ¿no?, la que se refiere al poder popular, eso queda clarito, ¿no? sí, Ahí el pueblo tiene conciencia, tenemos que nosotros tomar en nuestras riendas la industria, control ulterior de la producción, la distribución de alimentos, control poblacional, ¿no?, de los supermercados y todo, la circulación de alimentos, ¿verdad? Y por otro lado, control de las comunas, comandos comunales. Fue la primera manifestación de poder popular que, como fue nada más que un periodo muy corto, que vino el golpe después, que no hubo tiempo de estudiarlo, no hubo tiempo de conceptualizarlo. Me consta, porque nosotros lo vimos, dije, esto hay que estudiarlo y no tuvimos tiempo, ¿no? La coyuntura era tan violenta y tan rápida que no claro. se pudo hacer ningún estudio. Y después, cuando ya vino todo lo que vino hasta el día de hoy, tampoco había un estudio del poder popular. No hay libros, no hay estudios ni en sociología, ni en ciencia política, en historia un poquitito, pero simplemente para entrevistar a los que fueron actores en la época, contaran su experiencia, pero no el concepto. Entonces, pero ese movimiento de poder popular, que fue en la época de Allende, durante Pinochet se transformó, no desapareció, se transformó. Y es muy lindo porque de controlar la producción, digamos, la distribución, la sobrevivencia,
Con Pinochet se trató, como decían las mujeres, ¿no?, de asegurar la vida. Y las mujeres ahí tomaron el pandero Sí, pues. del poder popular, ¿eh? Los comprando juntos, las ollas comunes, ¿verdad? Los comités de derechos humanos, los comités de salud, las cooperativas de autoconstrucción de vivienda, la cuestión de la educación popular, los talleres productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Si el Oiga, gobierno, si el pueblo sobrevivió en ese periodo, fue porque se autoorganizó para sobrevivir. claro. Y tuvo todavía la fuerza necesaria para lanzar contra Pinochet 22 jornadas nacionales de protesta entre 1983 y 1987, que son importantísimas porque estas jornadas nacionales de protesta que estaban en la calle, fueron callejeras, ¿no?, pero no en el centro, sino que en las poblaciones, significó que Pinochet ya no pudo ganar por goleada torturando a la gente en un centro cerrado, Claro. un cuartel. No pudo torturar en la calle, ni pudo masacrar en la calle, porque su desprestigio ya era tan grande que masacrar al pueblo en la calle y perdió la batalla política. Ahí el pueblo, las 22 jornadas nacionales de protesta con las mujeres en la cabeza en la mayor parte de los casos, fue un triunfo político de la ciudadanía. ¿Por qué razón fue un triunfo político? Porque Pinochet hizo todo lo que es necesario para que llegara el capital extranjero y montara el modelo neoliberal. Pero si no llegaba el capital extranjero, todo el gasto de la tiranía militar habría sido inútil. Y el capital extranjero dijo, yo no voy a invertir en un país donde el gobierno no es capaz de mantener el orden público. Y las 22 jornadas nacionales de protesta demostraron que en Chile no había gobernabilidad estando Pinochet. Fue por eso que el capital extranjero no invirtió en Chile en los años 80. No fue el capital extranjero, fue el gobierno federal norteamericano que le ayudó a Pinochet con unos préstamos para sostenerse, ¿verdad?, en un momento muy crítico. Y el mismo Ronald Reagan decidió que había que sacar a Pinochet, ¿no?, elegantemente como fuera posible, pero para salvar el modelo, porque si Pinochet seguía y las protestas continuaban, no era posible invertir en Chile, se acabó el modelo. Y a Estados Unidos le interesaba instalar un modelo neoliberal en Chile, porque estaba aislado. Estados Unidos era el único país liberal del mundo en la época. El resto era socialdemócrata, era socialista, era populista, etc. Entonces, tuvo que sacaron a Pinochet elegantemente, y ahí está lo notable del chiste, que la clase política de centro izquierda aceptó administrar el modelo neoliberal. Y llegó el capital extranjero, se invirtió en Chile, vino reactivación económica y tenemos la concertación, ¿verdad? Todavía hablando por boca de algunos líderes que ahora están muy viejos, pero siguen hablando como si fueran ellos los poseedores de la soberanía en Chile, nosotros. Bueno, pero y de hecho están integrados ya de frentón en el gobierno de Gabriel Boric, por lo que se vio en el cambio de gabinete, ¿no? Bueno, por eso quería decir de que, en definitiva, la soberanía popular, calladita, calladita, desde el poder popular, pasando por los 80, con una gran actuación de las mujeres de pueblo, incluso de clase media en ese periodo, permitió entonces que los chiquillos, los hijos de esta gente, los hijos de estos líderes de esta época, de los 70 y 80, ya que sacaran la conclusión con que los estudiantes secundarios salieron a la calle. La asamblea manda. ¿Mm? Porque toda esta gente se movió en base a asambleas, ¿no? Los Claro. trabajadores, los campesinos, asambleas chicas, digamos, no asambleas nacionales, asambleas locales, ¿verdad? Sí. Oiga, Me pero consta. le quería preguntar por lo que le preguntaba antes de mandarle el otro link, que hoy día ya como que todo este proceso después del rechazo del domingo, ya la cosa se está yendo para otro lado, ¿no? Yo no sé cómo lo percibe usted. Se habla de la comisión de expertos, en Renovación Nacional están diciendo que no están por una nueva elección de convencionales, otros que mejor se radique en el Congreso. Vimos una reunión extensa, grande, el martes en el Congreso con Befana Uriarte, con partidos desde el PC a republicano. Ah,
Pero da la impresión de que esto ya se va a abordar desde la política. Yo no sé qué percepción tiene usted y cómo proyecta lo que va a pasar con todos sus riesgos, digamos, según Ahí usted. está la diferencia entre los periodistas y los historiadores. A ver, Los periodistas siempre tienen la mirada de alguna manera puesta en el sistema político, claro. porque en la clase política. Los historiadores sociales como yo tenemos la mirada puesta abajito, ¿no? Donde se mueve la clase popular, la ciudadanía, qué sé yo, el ciudadano a pie, digamos, ¿no? No, claro, por eso mismo le pregunto, pues, o sea, ¿qué le va a parecer al Esto de- ciudadano popular esto de que se esté manejando? Porque usted decía, todos los procesos se han hecho a espaldas de la ciudadanía, en el fondo. claro, Y acá también lo, estamos viendo lo eso. que se ha visto clarito acá es lo que estamos diciendo desde un tiempo a esta parte y que fue clarito también en la época, las postrimerías del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? La clase política cree que ella debe resolver todos los problemas políticos del pueblo, ¿no? Claro. Incluso ya el domingo el mismo presidente de la República planteó que es el momento en que el Congreso Nacional tiene que jugar el rol protagónico. ¿Qué significa eso? Es un llamado que la clase política, ¿eh?, se aproveche de esta derrota de la Constitución que ellos mismos promovieron, ¿eh?, desde el 15 de noviembre de 2019, ¿eh?, para volver a tomar el control y esta vez creen que están solitos en la cancha como para meter todos los goles que quieran. Están muy equivocados. Ya el mismo día, los estudiantes secundarios, que son los que iniciaron este proceso en el 2001, salieron de la calle y su consigna no ha cambiado. El 2001, ¿qué plantearon? La Asamblea manda. ¿Qué plantearon el domingo, el lunes y van a seguir planteando? Queremos Asamblea Constituyente legítima, popular, soberana, etcétera. Y yo he estado mirando qué ha pasado las reacciones de los distintos cabildos locales, asambleas locales, redes locales, qué sé yo, de todo tipo que están por todo Chile. Y la reacción, claro, fue terrible por la derrota del rechazo, pero siguen vivos. Yo tengo aquí varios correos que he recibido de distintas asambleas y plantean todo lo... No queremos que nos sometan a la misma cocina, con la palabra que se usó. Es la misma cocina que se está armando. Y el mismo presidente de la República es el gran cocinero en este momento, por Sí, decirlo en esos términos y con todo respeto. Pero es la verdad histórica, sí, histórica. Pero es nadie ha bonito. mirado qué ha pasado abajo, ¿no? ¿Qué Claro. está pasando abajo? Y yo les aseguro que esta tendencia de la soberanización progresiva de la ciudadanía, ¿no?, va a continuar. Además, no olvidemos, están todos los datos ahí que hoy día la cantidad de jóvenes nini que ni estudian ni trabajan, ¿ya?, y que son antisistema y que, ¿verdad?, están incluso en los colegios, en el Instituto Nacional, ¿verdad?, y que no están contra todo lo que venga del sistema, ¿no?, etcétera, están vivito y coleando. Hay que recordar una cosa. ¿Pero qué quiere Al decir con pueblo eso? Perdón, ¿qué quiere decir con que están vivito y coleando? están, están vivito y coleando, están viendo movimientos ya en las calles. ¿Pero Y qué el tiene gobierno que ya ver? Que yo comenzó a se lo reprimirlo. leí en otro lado y no lo entendí. ¿Qué tiene que ver los nini? ¿Qué rol le atribuye? ¿Qué rol le asigna a los nini? Los Porque los ninis que ni nini podría ser estudian, cualquiera. los ninis son los que ni estudian ni trabajan. Sí, sí sé, sí Que sé. según el Mercurio, ¿Mm? este último tiempo, claro que ya el dato viene de hace como 4 o 5 meses atrás, han aumentado en un 27%. O sea, si Sí, ya es eran un un grupo fenómeno global importante, ese, claro, sigue sí, creciendo y va a seguir creciendo. claro. Por la falta de oportunidades en el fondo, Falta oportunidades y claro. porque en Chile domina el sistema de empleo basado en el trabajo precario. Ya, ¿No es y cierto? entonces estos Entonces, nini son los que aunque salen a la calle en el fondo y cometen todos estos desmanes que estamos viendo. los desmanes es lo mismo, la cuestión es que tienen un rechazo al sistema porque el sistema no los está integrando. Ok, ya. No los está integrando, porque incluso me consta, pues yo trabajo en la universidad, la gente que tiene título universitario, incluso los profesores universitarios, yo mismo incluso, ya completé el jubilado 2 veces, ¿no? ¿Eh? Yo mismo
¿verdad? Tengo contrato con la Universidad de Chile como precarista, porque soy profesor a honorarios. Claro. Me pueden echar en cualquier momento y no tengo de dónde agarrarme. Me echan nomás por Terrible eso que pasa en la universidad. necesidades de empresa. Eso es lo que mandan el empleo. No solo la gente pobre, con mayor razón ahí, sino que también la gente con título. E incluso entre los ejecutivos de empresa. ¿Mm? ¿Por qué hay tan mal ambiente dentro de las empresas chilenas actuales a ese nivel ejecutivo? Porque el ejecutivo te puede mandar cambiar en cualquier momento por decisión de un gerente mayor o por un director, qué sé yo, etcétera, etcétera. Oiga, Entonces, y ahí el mal ambiente, el malestar interior que dijo el Programa de Naciones Unidas y lo que hoy día ya es la salud mental de todos los chilenos y en particularmente de los jóvenes. y por lo tanto, Gabriel, todo esto que estamos viendo, todos estos desmanes en la calle, la quema de los buses, Va a qué sé continuar, yo, va a continuar va a continuar. y hasta qué borde, porque uno se acuerda inmediatamente los saltos, los torniquetes, el estallido social. ¿Usted Ya cree empezó de nuevo, ah, ya empezó de nuevo, te digo. sí, Los ah? torniquetes, sí, pues. Ah, no, sí, pero me refiero a esto nos podría conducir nuevamente a un escenario como el del Es 18 que de octubre. la conclusión histórica es, a un pueblo que lleva 200 años expulsado a la calle, sin mecanismo de participación en el sistema de toma de decisiones políticas, aprendió lo que es la cultura de la calle. Y le ha costado muchísimo aprender la cultura de pueblo soberano, ¿verdad? Y si de nuevo lo lanzan a la calle, porque ya comenzó a organizarse todo el aparato político para ya que un comité de expertos. ¿No? Sí, pues. ¿Qué es lo que es el comité de expertos? Un grupo de élite del poder, ¿no es cierto?, que va a redactar a su pinta la Constitución. Aunque digan que esta vez no hay que atender las necesidades sociales, hay que buscar la unidad. Esa es palabra muerta, no tiene ningún significado histórico. El mismo Ricardo Entonces, Lago, ¿qué va a ocurrir? sí. A un pueblo le han obligado a estar en la calle 2 años. ¿Qué ha aprendido el pueblo chileno en su gran mayoría? A manejarse en la calle con una maestría que ya se demostró en la otra oportunidad, 80 estaciones del metro destruidas, por poner un ejemplo. Con un tipo de delincuencia el día de hoy, ¿no es cierto?, que ha superado todos los estándares anteriores en materia de expertise, ¿no?, de los delitos que se cometen. Entonces, si ellos van a organizarse, ¿verdad?, como un grupo de expertos, porque al final la idea de los expertos va a dominar, entre ellos, si es que piensan organizar una asamblea, va a tener que ser consultiva, no soberana. ¿No? ¿Y cómo Si van a hacer eso, el ¿Mm? pueblo de nuevo desde la calle va a reaccionar. Y como no sabe participar constituyentemente, no le han enseñado, nadie le enseña, me consta. Ni los famosos expertos en derecho constitucional enseñan eso, ¿verdad? Ni los partidos políticos, ¿no?, porque son estructuras jerárquicas internas que generan oligarquía, pero no producen soberanía en las bases, ¿no? Están enseñando a ser soberanos. Y el pueblo sabe ser soberano en la calle. Eso sí que lo sabe. Oiga, Gabriel, pero esto va a ocurrir, por ejemplo, ya, si no es que no hubiese una comisión de expertos y se llamara a una elección de convencionales nueva, con determinadas características X, pero a una elección, ¿seguiría pasando lo mismo? O sea, ¿esto no se va a calmar hasta que no haya una asamblea constituyente? ¿O serían rechazo a una cuestión hecha a espalda a la ciudadanía con comisión de expertos? Lo importante es que haya una efectiva participación ciudadana, Ya. que la gente y el pueblo sienta que está participando decisivamente, como han dicho muchos de ellos, ¿verdad? Como decía incluso el texto constitucional de la ¿Mm? convención, ¿no?, que las asambleas comunales que proponía el texto son autónomas políticamente y toman decisiones vinculantes. Al decir vinculante, se está diciendo son soberanas. Y el texto proponía asambleas comunales, asambleas regionales y una Cámara Nacional de Regiones. O sea, ahí había una oferta de participación muy aislada dentro de otras cosas, pero que era una herramienta interesante y efectiva, diría yo, para meter al pueblo de una vez por todas dentro de una instancia de participación.
pero el rechazo, el rechazo fue por otras razones, pero dejó fuera estas herramientas también, y la clase política no las va a reimponer. Eso le iba a preguntar, porque también Asegúralo. se ha hablado Mira, de tomar las cosas buenas que había en el borrador, ¿cierto? pero estas no las van a tomar. no dice Los usted. políticos vienen eliminando los cabildos, ¿verdad? La autonomía comunal desde el siglo no no le van a dar la iniciativa soberana al pueblo, porque ellos se van a quedar sin poder alguno. Y no van a tomar nada de lo que haya en el texto, cree usted? ¿O qué? Los derechos, porque los derechos son enunciados. Claro, ¿Eh? el El Estado derecho, social de derecho. claro, el derecho está basado a enunciados teóricos, muy lindos, muy orgánicos, todo lo que tú quieras. Pero, ¿de qué sirve tener derechos si no tienes poder? Eso es lo que enseña la historia. ¿Y cómo ve? Los niños son sujetos de derechos, ¿verdad? Hay millones de derechos ahora que protegen los niños, como también de la mujer. Pero, ¿dónde está el poder femenino? ¿Dónde está el poder popular para que esos derechos efectivamente funcionen? Que sin poder, no, son nada más que letras muertas. ¿Y cómo ve el rol que ha jugado Gabriel Boric? Porque interpreto yo en sus palabras una mirada bien crítica de él desde el que firmó el acuerdo del 15 de noviembre y de antes, porque entiendo que presentó un libro suyo hace mucho tiempo. Así es. Sí, porque cuando era un estudiante, era dirigente estudiantil, ¿verdad? Ese grupo de dirigentes promovió las grandes movilizaciones en el 2010, 2011, qué sé yo, y venían del gran movimiento de los estudiantes secundarios, los llamados pingüinos, ¿no es cierto?, del 2001 al 2006. Es la misma generación pingüina que llega a la universidad el 2011, ¿no? Y que planteó aquello la Asamblea Manda. Pero un sector de ese movimiento entró en la carrera política y se convirtió en clase política. Todo el grupo de Boric entero, que dirigía la FECH, ahora es clase política y es gobierno. Entonces, ¿qué podemos decir del presidente Boric? Bueno, que comenzó siendo un pingüino, ¿verdad? Soberanista, podríamos decir, pero ahora es clase política y está liderando la clase política desde el momento que llama al Congreso Nacional a ser el actor protagónico del nuevo proceso constituyente que se abre. ¿Qué quiere que le diga? ¿Pero qué hay de criticable en eso, Gabriel, según usted? Porque de nuevo le da el paso a la clase política y no le da la cabida central que el pueblo merece, porque ahí está la soberanía. La Claro. soberanía no está en los politiquitos, ni está en el Congreso Nacional. Son representantes, son nuestros mandatados. Lo que pasa es que no le elegimos gente sin mandato. Ese es nuestro pecado capital. ¿Y usted habría esperado de que él hubiese escogido a la gente, al pueblo? ¿Usted lo veía así? ¿Se defraudó o no le sorprendió? No me sorprendió porque quien entró en la carrera política para ser elegido de esto y lo otro, ¿verdad? A la larga termina siendo leal y solidario con el resto de la clase política. ¿Eh? La historia de Chile muestra esto de una manera lastimosa. Los grupos juveniles de la calle, ¿no es cierto?, hacen rebelión contra el sistema, se hacen famosos, como se hacen famosos, ¿ah? Se presentan como candidatos, son electos, entran al Congreso y se hermanan con el resto de la clase política. Por algo en Chile en el siglo XIX se fundó el famosísimo y muy importante antes Club de la Unión. Hoy día no tienen club, pero se unen igual, ¿no es cierto?, como lo hicieron el 15 de noviembre y cómo se están uniendo ahora. Los políticos, vuelvo a decir, a la larga, al principio no son revolucionarios, quieren escuchar al pueblo, pero ya en medio camino, cuando son profesionales, por así decirlo, para buscar la reelección y qué sé yo, se ayudan unos con otros, son un gremio. Y eso explica entonces, Gabriel, que en este gobierno haya entrado a tener tanta participación ahora y tanto poder el socialismo democrático que entró al corazón del comité político, ¿cierto? Y que ya está pasando de ser un gobierno de izquierda, como se proponía al comienzo, como Prodignidad, ya a un gobierno de centro-izquierda. ¿Tiene que ver con esa mirada suya o no? Evidente, si este es una... Mira, yo el fenómeno lo he estudiado de distintas perspectivas, ¿no? Porque por decirte algo,
la juventud que salió a la calle contra el sistema en 1920 y luchó contra Alessandri, ¿no es cierto? Y se convirtió en su enemigo principal, ¿no? Etcétera, etcétera. Esos jóvenes revolucionarios, 20 años después, eran todos miembros de la clase política y eran senadores, diputados, embajadores, cancilleres, etcétera, o eran grandes miembros del directorio de la sociedad anónima. Pasó lo mismo en el siglo XIX. La juventud revolucionaria en los años 30, 40, que mencionó adelante, 59, en los 90, en el 2000 eran miembros de la clase política. Y es cosa real, uno lo ve, ¿no es cierto? Yo llevo 63 años haciendo clases en la universidad, ¿no? Los jóvenes, claro, tienen las antenas sensibles para sentir el tiempo histórico y reaccionan con rebeldía, mientras son jóvenes y estudiantes. Cuando se titulan, tienen que pensar en su carrera. Se casan, tienen hijos, tienen que pensar en su hijo, tienen que pensar en el prestigio, tienen que pensar ser exitosos, ¿no? Exitosos. Y entonces se convierten en políticos, o en grandes empresarios, o en defensores del establishment, porque están dentro del establishment. La tragedia es que la juventud envejece, no es eterna. Sí. Y yo le he seguido la pista a varias generaciones y he pasado siempre lo mismo. Los revolucionarios en la época de la juventud, 20 o 30 años después, ya son miembros del establishment. Pero acá lo que tenemos, bueno, y yo desconozco esto en la historia, pero lo que tenemos es un gobierno, de nuevo una generación que, como usted mismo decía, viene desde los pingüinos en adelante, Claro. llegan, son históricos que lleguen, ¿cierto?, al poder, primera coalición distinta a las que han habido antes, pero a los 6 meses de gobierno ya tienen que terminar cediendo espacio a, Sí, pues, a los mismos que criticaron antes. Yo no sé cómo lo ve usted eso. bueno, exactamente como tú lo dices. ¿Mm? A los pocos meses de gobierno ya tienen que buscar alianzas con los partidos supuestamente de oposición. Y después del plebiscito, aparte, o Y sea, parece el fantasma del Club de la Unión, ¿no es cierto? Por encima de ellos. Y claro, como los estudiantes siempre huelen primero estas cosas, ya salieron los jóvenes a la calle, están denunciando al gobierno, están denunciando esta cocina nueva que se está armando y están protestando. Es el mismo fenómeno de siempre. pero interesante eso que vean a Gabriel Boric como el cocinero principal, es súper fuerte. Y que lamentablemente es fuerte. Pero usted Y va a seguir lo siendo ve fuerte. tan así, como el Mira, chef yo lo número veo uno. históricamente así, no por una cuestión personal de la política, que me cae mal este gobierno, no. Históricamente ha sido así y esto va caminito a reproducir una tendencia histórica. No es nada nuevo en realidad, Y no entonces es que nada. sea un gobierno que viene de los estudiantes no necesariamente va a significar que empatice con los estudiantes, ¿o no? O sea, ya vimos a Carolina Toá, ¿cierto? A Manuel Monsalve, como siendo súper, bueno, es que en realidad es como bien intolerable lo que está pasando también, pero eh, como una parada muy distinta quizás a lo que los mismos estudiantes habrían esperado según como ellos mismos actuaron Pero, antes de entrar al gobierno. así. Mira, desde hace mucho tiempo, por más de 100 años, que los grandes estudiosos de los problemas sociopolíticos vienen estudiando el problema de la clase política. Ya en 1996, el primer sociólogo, perdón, 1896, siglo XIX, un gran sociólogo italiano descubre el fenómeno y le puso ese nombre, clase política, ¿no? En 1911, otro sociólogo alemán, ¿no? Robert Mitchell, a pesar que el nombre despista un poco, era alemán, ¿no? Profundizó el tema y llegó a lo que él llamó una ley de hierro. ¿Cuál era la ley de hierro? Que toda organización política del tipo de partido político funciona de manera de producir oligarquía, genera oligarquía, ¿no? Y esa oligarquía se autorreproduce como tal y se va hermanando con la oligarquía de otros partidos políticos dentro del Estado nacional. Entonces, este pacto entre oligarquías partidarias, ¿no?, es un fenómeno general que se viene dando desde el siglo XIX y ha sido denunciado no solo por estos dos sociólogos, sino por todos los sociólogos importantes que ha tenido el mundo desde entonces hasta este año. Hasta este año te podría citar
tenía una clase, pero no en el sentido, ¿no? Todos los sociólogos que se han sumado a lo que afirmó Michels en 1911. Los partidos generan oligarquía. Oiga, es que Dentro del partido y entre los partidos también. Es ¿No? que se me están acabando de nuevo los minutos. Le quería preguntar, para cerrar la idea esta de los mecanismos que se vienen y todo, usted tiene que haber visto esta entrevista que dio Ricardo Lagos, ¿cierto? Que incluso el PPD lo está promoviendo para liderar un comité de expertos, y él dice que Boric debería imitar a lo que hizo el León de Tarapacá. Ah, y ahí usted fue súper crítico con él. Uno, quisiera ver cómo evalúa el rol de Lagos, que él nunca se pronunció, fue ambiguo, y ahora figura, ¿cierto?, candidateado por su partido a liderar una comisión de expertos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, aquí está reproduciendo la ley de hierro de la oligarquía que plantó Robert Mitchell. Sí, por eso se lo Porque pregunto, él se claro. hizo famoso cuando escribió un libro, ¿verdad?, de la concentración del poder económico, que era Ricardo Lago. una crítica, una denuncia frente a los grandes poderes económicos en Chile. Fue la primera Ya. vez que se denunció, ¿no? Sí, Y se hizo famoso. Y era jovencito, ¿verdad? sí. Era jovencito, se hizo famoso por eso, y justamente apenas sintió que era famoso, comenzó su carrera política y, y hizo la carrera política como un intelectual en función de ese libro y de una tesis que escribió después sobre la industria en Estados Unidos, ¿verdad? Y claro, cuando llegó a ser presidente, todos pensábamos, incluso yo mismo, que un intelectual como él, que tuvo la sensibilidad de descubrir el problema del poder económico en Chile, los grupos económicos en Chile, ¿verdad?, iba a tener un gobierno, pero sabemos lo que pasó durante su gobierno, ¿no? Fueron refrendadas las leyes, por ejemplo, de privatización del agua, por decir algo. Se trató de reescribir la Constitución, pero simplemente no fue una reescritura, sino que le sacó, lo voy a decir de una manera vulgar, ¿no?, le sacó a la Constitución del 80 el olor a cuartel. ¿Mm? Nada más, pero quedó lo esencial del modelo neoliberal. ¿Mm? Bueno, y ahora, ¿verdad?, que está viejito, ¿verdad?, pasa por ser un patriarca, lo mismo que el rol que jugó un tiempo atrás el senador Saldívar. Él se autodenominó, el senador Saldívar, como el decano de los políticos. Y llegó a decir, por tanto, lo tengo anotado, porque yo voy registrando todo lo que dicen los políticos y leo en Mercurio todos los días, estoy suscrito, ¿no?, y algo recorto y veo lo que dicen los políticos. Dijo él, ¿no?, la soberanía, dijo con una tranquilidad abismante, la soberanía radica en el Congreso y radica principalmente en el Senado. Me faltó poco por decir la soberanía soy yo, algo así como Luis XIV, una cosa así, ¿no? Le faltó. Pero esa es la tonalidad. Y lo que dijo últimamente, no lo vi yo, lo leí solamente después porque entre Con el medio, León de Tarapacá. claro, el Lago ya se siente, ¿verdad?, un líder político, un patriarca, tal como se sintió Saldívar, ¿no? Y todos los políticos que tienen una carrera política a ese nivel, que llegan a convertirse en decano, ¿verdad?, tienen un modelo, Arturo Alessandri Palma. Por eso le levantaron una estatua en la Plaza de la Ciudadanía, en el fondo riéndose de la ciudadanía, ¿no? Porque lo que hizo Alessandri, bueno, no, yo creo que no lo sabe todo el mundo, pero yo lo estudié, ¿no? La diferencia es que yo estudio estas cuestiones en serio, me paso horas leyendo Telesera. Pues bueno, es mi vocación. ¿Qué pasó con Alessandri? Que los militares dieron un golpe de Estado para eliminar la gangrena política de los políticos y mandaron cambiar a Alessandri a Italia. Y los mismos militares dijeron, como ya limpiamos el panorama, extirpamos la gangrena. Entonces el pueblo ahora tiene que, a través de una asamblea constituyente libremente electa, expresar su voluntad soberana en un nuevo texto constitucional. Y como los militares no sabían organizar asambleas constitucionales, no sabían entonces y todavía no saben, ¿no?, un tema para otra conversación larga, te voy a decir, el problema militar. ¿Qué hicieron? Bueno, que venga el presidente a Chile, que él organice una asamblea constituyente para que el pueblo exprese su voluntad soberana.
¿Qué hizo Alessandri cuando vino a Chile? Jamás convocó una asamblea constituyente. Designó un comité constituyente, ni siquiera de expertos, porque ahora lo llaman de expertos porque les conviene. Pero lo que hizo Alessandri fue organizar un comité constituyente con sus amigos, sus gentes de confianza, sus políticos amigos. Y dentro de ese comité están las actas que yo las he leído, por eso digo. Dentro de ese comité, cuando se iba dictando la constitución, porque ellos redactaron la constitución del 25, en ese comité chiquitito, ¿no? Quien llevó la voz cantante para definir cada artículo fue Arturo Alessandri Palma. Entonces, ahora, claro, el expresidente Lago no puede hablar de comité constituyente de autodesignado por Alessandri. Habla de comité de expertos, porque eso es lo que se usa, ¿no? Expertos para todo. Pero en las encuestas a la gente les gusta la idea del comité de expertos. Sí, pero yo te puedo decir una cosa siendo historiador. Los expertos en política yo sé que no saben historia. La mayoría son profundamente ignorantes porque han leído a los autores clásicos tradicionales de la historia. Y la historia ha cambiado enormemente desde 1980 y tanto hasta el día de hoy. Es la ciencia que más ha cambiado, que más ha investigado, que más ha producido. No es porque sí, fíjate que los políticos eliminaron historia de tercero y cuarto medio. Pero, por ejemplo, se ha propuesto como idea poner a los decanos de las distintas universidades, los rectores, armar un comité de expertos desde, por ejemplo, las universidades, entre otros. Yo conozco la universidad bastante, como dice el Guaso, desde hace tiempo, te repito, llevo 60 años dentro. Sí, pues. Soy profesor titular de la Universidad de Chile todavía, porque eso no me lo pueden quitar. ¿Eh? Y te puedo decir que, hablando de proceso constituyente, no tenemos expertos en Chile. No, ¿ah? Porque los abogados de derecho constitucional memorizan las constituciones escritas. El producto de constituciones que sabemos, la del 33, la del 25, del 80, que son ilegítimas. Entonces ellos comparan los textos entre sí, ¿verdad? Y sacan conclusiones y son expertos en eso. Pero hay que ser experto en el proceso constituyente. En este país donde las 3 constituciones que hemos tenido, ¿no?, han sido ilegítimas. Es el proceso que interesa. Y ahí no hay expertos. Ya, pero como se me va a cortar, ¿quiénes, si hubiese un comité de expertos o algo así, quiénes debieran entonces integrarlo, según usted? Hay que abolir a los expertos. No, sí, yo sé que usted está por Porque eso. la única expertise que se puede ocupar para un proceso constituyente es el pueblo mismo, deliberando consigo mismo. Porque ahí está toda la sabiduría, está toda la memoria, están todas las posibilidades y sobre todo está la voluntad colectiva soberana. Usted puede consultar expertos si usted quiere saber comparar 2 constituciones. Bueno, vaya un experto en derecho constitucional, porque eso es lo que saben. Si usted quiere construir un puente, bueno, consulte a un ingeniero. Ok, ahí sí los expertos tienen validez. Pero expertos en proceso constituyente, oiga, no hay. No hay, te aseguro que no hay. Y es donde debe justamente prevalecer el único experto en soberanía es el pueblo mismo. Claro, claro. Sí, pues, Pero es lógico. sí, pero se ve complejo eso, ¿ah? Sin duda que es complejo, y por eso que este procesito nuevo, que los políticos están contentísimos, que creen que ellos lo van a controlar de nuevo, oiga, va a ser mucho más complejo de lo que ellos imaginan. Sí. Va a ser mucho más complejo y le va a salir más gente al camino de la que esperan. Qué difícil. Ya, Gabriel, estamos listos con la entrevista. Oiga, cualquier duda yo le escribo a su mail, ¿ya? Bueno. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, así que va a salir esto, tú dices, en la segunda. Sí, en la segunda, la próxima semana. Así que Avísame cuando salga o envíame el artículo. pero por supuesto que le voy a mandar el PDF. Ya, ok. Ya, Gabriel, gracias. Que estés bien. Chao, chao. Estés bien. Chao, chao.